República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial del 12 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar una serie de nombramientos y resoluciones que, bueno, a primera vista podrían parecer un poco inconexos. Van desde la gestión sanitaria a nivel local, en los estados de Amazonas y Aragua, hasta la reestructuración de comisiones de contratación en, fíjate, el servicio postal. También hay cambios en personal en el Ministerio de las Comunas, una serie de traslados en el Ministerio Público y, para terminar, un decreto presidencial, un nuevo ministro en el gabinete. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. La sensación que da al leerlo todo de golpe es que estamos viendo como un ajuste de tuercas a muchos niveles, ¿no? Empecemos por sanidad, que ahí hay un aluvión de nombramientos. Vemos una resolución, la 937, que designa a 3 nuevos directores para las áreas de salud integral comunitarias, las ASIC, en el estado Amazonas. Una zona muy remota. Exacto. Se nombra, por ejemplo, a Hilda Diomira Blanca Contreras para el ASIC de Atabapo y a otros 2 en Alto Orinoco y Manapiare. Pero aquí lo realmente revelador no son tanto los nombres, sino las condiciones que se les imponen. Son bastante llamativas. Sí, eso me ha llamado mucho la atención. Se les exige rendir cuentas mensualmente. ¿Y no a un superior intermedio? No. Directamente a la ministra de Salud en Caracas. Además de la obligatoria declaración jurada de patrimonio. Que tengan que reportar a la máxima autoridad cada 30 días, eso suena a un control férreo. Suena y lo es. ¿Es una señal de desconfianza en la gestión local o una forma de asegurar que las directrices se cumplen sin desviaciones? Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Por un lado, es un mecanismo de supervisión directa muy potente. En zonas aisladas como Amazonas, pues el riesgo de que las directrices se diluyan o se malinterpreten es muy alto. Con este sistema, el Ministerio se asegura una línea de control directa, sin intermediarios. Y por otro lado, claro, impone una disciplina de transparencia muy estricta, lo que podría ser una respuesta a posibles problemas de gestión detectados antes. Y lo interesante es que este patrón no es un caso aislado de Amazonas. Vemos algo casi idéntico en el estado de Aragua, que está mucho más cerca de la capital. Se nombran directores para varias ASIC locales y en otra resolución hasta 10 directores para distintas clínicas populares. Efectivamente, la lógica se repite y se expande. En Aragua se nombra, por ejemplo, a Viane Mario Escalona Guzmán para la clínica Brisas del Lago. Y en esta resolución sobre las clínicas, el mecanismo de control se vuelve, si cabe, aún más explícito, más burocrático. Aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque el diablo, como se suele decir, está en los detalles administrativos. El articulado especifica que los nuevos directores deben firmar indicando la titularidad con la que actúan y el número de la Gaceta. Y, sobre todo, el artículo 3, que subraya que ciertos actos no pueden ser firmados por delegación. Y esto es fundamental para entender la filosofía que hay detrás. En la administración pública, la delegación de firma es una herramienta habitual para agilizarlo todo. Prohibirla explícitamente para ciertos documentos significa que se quiere asegurar una responsabilidad personal e intransferible. O sea que no hay excusas. Ninguna. Si algo sale mal con un contrato importante, la firma que aparece es la del director, no la de un subordinado. Se busca formalizar y blindar la cadena de mando. Vale, o sea, en sanidad el patrón es muy claro. Nombramientos directos, supervisión estricta desde arriba y responsabilidad personal muy marcada. Me pregunto si esta filosofía de control se ve en otras áreas, por ejemplo, en cómo se gasta el dinero. Y eso nos lleva a IPOSTEL, el Instituto Postal. Es una transición perfecta, porque el patrón es muy similar. IPOSTEL, que para que nos hagamos una idea es el equivalente a Correos, gestiona contratos importantes de logística y servicios. Y lo que veremos aquí no es un nombramiento, sino la creación de una estructura permanente para controlar precisamente eso, las contrataciones. La Comisión de Contrataciones Públicas. Y con carácter permanente, que eso es clave. No es un comité para una licitación y ya está. Exacto. Es una pieza fija en la burocracia del instituto. Se estructura en 3 áreas: jurídica, técnica y económica financiera, cada una con sus miembros principales y suplentes, nombres como Maribel Rosario Contreras o Daniel Enrique Key Linares. Esta comisión se convierte en el filtro, el guardián de la caja, por así decirlo. Y hay un detalle en el artículo 4 que es muy revelador. Permite a la comisión nombrar a asesores técnicos externos, pero especifica que tendrán derecho a voz, mas no a voto. Ahí está. Vaya, esto es significativo.
quieren el conocimiento, pero no ceder ni un ápice del poder. Es la clave de todo el asunto. Refleja una mentalidad de te escucho, pero la decisión final es mía. Se busca el asesoramiento para que las decisiones estén fundamentadas, pero el poder real, el voto, se mantiene concentrado en los miembros designados. Es otra manifestación de este modelo de control centralizado, claro. Entendido. Hemos visto control en sanidad, en contrataciones. Ahora vamos al corazón de la propia maquinaria administrativa, la gestión de personal. Nos movemos al Ministerio de las Comunas, donde se nombra a una nueva directora general de gestión humana, Manuela Sánchez Avilán. Así es. Y lo que podría ser un nombramiento más se convierte en algo muy llamativo cuando lees la lista de atribuciones que se le delegan. Es Larguísima es poco. El documento enumera 21 puntos, 21. Van desde firmar comunicaciones, representar al Ministerio ante inspecciones de trabajo, hasta gestionar traspasos presupuestarios, autorizar nóminas, aprobar vacaciones, firmar contratos, tramitar jubilaciones. Madre mía, prácticamente todo el ciclo de vida de un empleado público. Es una delegación de un calibre extraordinario. En la práctica, implica que casi toda la gestión de personal de un ministerio entero pasa por la firma de una sola persona. Pero esto parece una contradicción con lo que veníamos hablando. Por un lado, microgestión y control, y por otro, se delega un poder operativo inmenso en una figura. ¿Cómo encaja? Encaja perfectamente si lees la letra pequeña. Es un modelo que yo llamaría de delegación vigilada, o de confianza con correa corta. Sí, se le da un poder enorme, para agilizar procesos, para evitar cuellos de botella, pero el sistema incluye contrapesos muy fuertes. El artículo 5 dice que el ministro puede revocar esa delegación en cualquier momento, sin previo aviso. Y el 6 la obliga a presentar un informe detallado de todos sus actos al ministro como mínimo una vez al mes. O sea, es un te doy las llaves del coche, pero llevo un mando a distancia para apagar el motor cuando quiera. Y además quiero un informe de cada kilómetro que recorres. Exactamente esa es la analogía. Es buscar la eficiencia de la delegación sin perder el control último. Es el mismo principio que vimos en sanidad, pero aplicado a la gestión interna de un ministerio. Y hablando de control, no hay mayor herramienta de control en un Estado que el sistema judicial. También vemos bastantes movimientos en el Ministerio Público, firmados todos por el fiscal general Tarek William Saab. Correcto. En este caso no son nombramientos desde cero, sino traslados, movimientos de piezas en el tablero, como se suele decir. Por ejemplo, se traslada a Sandy Rafael Galué a una fiscalía en el estado Zulia, con competencia en protección de niños y adolescentes, o a Wilady Padilla Fernández a otra en Yaracuy, especializada en delitos comunes. A primera vista podrían parecer movimientos rutinarios, cubrir vacantes, necesidades del servicio, pero suelen serlo. Mover a fiscales con especialidades tan concretas a regiones específicas puede ser una señal de que se están reorientando las prioridades del Ministerio Público. Es muy poco probable que sean movimientos al azar. Un reajuste de piezas siempre responde a una estrategia. Mover a un fiscal experto en una materia a un lugar concreto puede ser el preludio de una serie de operaciones en esa zona. O, bueno, puede indicar que se ha detectado un aumento de cierto tipo de delitos que requiere atención especializada. Y vemos también movimientos dentro de la propia Caracas y un nombramiento de una fiscal provisoria, Carla Julibet Pereira Camacho. Sí, lo que vemos en conjunto es una reorganización de equipos en distintas regiones y con distintas especialidades. Y si lo pones en el contexto de lo que hemos hablado, encaja. Encaja en la idea de un Estado que reajusta sus herramientas de control. Y en este caso, la herramienta es la acción penal. Podríamos estar viendo cómo se prepara el terreno para un nuevo enfoque en la política criminal. Bien, pues hemos recorrido la sanidad, las finanzas públicas, la administración interna y la justicia. Y para terminar, llegamos a una gaceta extraordinaria, la 6.962. Estos números especiales suelen reservarse para los anuncios de mayor calado. Exactamente. Suelen contener decisiones que vienen directamente de la cúpula del Poder Ejecutivo. Y este es el caso. Se trata del Decreto Presidencial 5209, que nombra a un nuevo miembro del gabinete. Un cambio de ministro. Esto ya son palabras mayores. Desde luego, se nombra a Aníbal Eduardo Coronado Millán como nuevo ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, y el decreto entra en vigor de forma inmediata. La relevancia es doble. Por un lado, cualquier cambio en el Consejo de Ministros es importante, y por otro, la cartera de ecosocialismo en Venezuela es especialmente crítica. Y compleja.
Expliquemos un poco esto. Para quien no esté familiarizado, este no es solo un ministerio de medio ambiente, tiene implicaciones económicas enormes, ¿verdad? Gigantescas. Este ministerio tiene bajo su paraguas desde la gestión de parques nacionales hasta la política de aguas. Y también la supervisión de actividades tan controvertidas como el arco minero del Orinoco. Es una cartera donde chocan constantemente los intereses de la conservación, las comunidades indígenas y las necesidades de explotación de recursos del Estado. Entonces, el nombramiento de Aníbal Eduardo Coronado Millán, del que, por cierto, no parece haber mucho rastro en la primera línea política hasta ahora, ¿qué puede significar? Pues fíjate, que sea un perfil relativamente desconocido ya es una noticia en sí misma. A menudo esto puede indicar dos cosas. O es una figura puramente técnica, elegida por su capacidad de gestión, o bien es alguien de la máxima confianza del núcleo de poder, ascendido para asegurar una lealtad absoluta en un puesto clave. La verdadera pregunta que deja su nombramiento en el aire es, ¿qué dirección tomará esta cartera tan sensible? Claro, porque las posibilidades son totalmente opuestas. Veremos un giro hacia un mayor control ambiental, una regulación más estricta de la minería, o por el contrario, su nombramiento es para facilitar y acelerar las políticas extractivistas que el gobierno considera necesarias. Esa es la gran incógnita. El propio término ecosocialismo busca equilibrar desarrollo y ecología bajo una óptica política concreta. El perfil del nuevo ministro y sus primeras decisiones nos dirán hacia qué lado de la balanza se inclina el gobierno para este año. Es sin duda el movimiento de mayor calado estratégico de toda la Gaceta. Entonces, si unimos todas las piezas de este puzzle administrativo, vemos desde la directora de una clínica en Aragua que no puede delegar su firma, pasando por una comisión en el servicio postal donde los técnicos no tienen voto, hasta la designación de un nuevo ministro. El patrón parece bastante claro, ¿no? El patrón es innegable. Es un esfuerzo coordinado por reforzar, formalizar y centralizar los mecanismos de control del Estado a todos los niveles, desde lo micro a lo macro. Vemos un Estado que, simultáneamente, está ajustando los engranajes de su maquinaria de supervisión. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Por qué ahora? ¿Es simplemente mantenimiento rutinario, una puesta a punto de principios de año? Podría serlo, pero la escala y la coherencia del patrón en áreas tan diversas sugieren algo más. La pregunta que queda abierta no es si esto está pasando, sino ¿por qué en este momento? Podríamos estar viendo los preparativos para un año que, desde el punto de vista político o económico, se prevé complicado y que exige tener todas las palancas del Estado bien engrasadas y sobre todo bien sujetas. Es la imagen de un capitán que antes de entrar en una posible tormenta, se asegura de que cada cabo y cada tornillo del barco estén exactamente donde él quiere que estén.